Pues vamos a por la segunda sesión de este primer curso de actualidad arqueológica organizado en el Museo de Navarra, fruto de la colaboración entre los Servicios de Patrimonio Histórico y Servicio de Museos, dedicado a una de las novedades de nuestra tierra en los últimos años, la estatua togada de Pompelo. Comentar sencillamente algo que a todos nos habrá venido a la cabeza, que es que con esta nueva mirada, con esta nueva interpretación de Carmen Marx, pues la estatua gana en proporción, su tamaño, su atuendo, su atributo, muchas cosas que estaban ahí pero que nos faltaba algo, pues en este momento parece que podemos acercarnos a ellas pues con una mirada más convencida, ¿no? Más tranquila. Pero otra cosa importante es que los estudios en torno a la estatua togada van a continuar, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y que desde el Museo de Navarra, como su misión de difundir y divulgar, pues seguiremos facilitando y propiciando todos los estudios que sean necesarios. Bien, pues en esta segunda sesión contamos con Berta Balduza Azcárate, que juega en su casa. Ella es técnico superior restauradora del Servicio de Patrimonio Histórico, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de Arqueología en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Madrid. Posee una amplia experiencia en conservación y restauración de metales, acumulada a partir de su trabajo como restauradora en el campo de numerosos yacimientos y como restauradora de laboratorio, trabajando con materiales metálicos procedentes de excavación. Tras su actividad en una empresa privada que montó junto con 3 socias más, Arca, en febrero de 2008 obtuvo por oposición la plaza de técnico superior restauradora del Gobierno de Navarra, con una primer sede aquí en el Museo de Navarra. Desde entonces y hasta el año 2016, pues se ocupó de la gestión de la conservación de los bienes culturales en el museo. A finales del año 2016 se traslada al Servicio de Patrimonio Histórico, donde centra su trabajo en el entorno del tratamiento de materiales inorgánicos, tales como metales, materiales pétreos, yesíferos, cerámicos y vítreos. Es la persona que ha coordinado los estudios técnicos en torno a la estatua togada de Pompelo y es, por lo tanto, quien mejor puede trasladarlos en este primer curso de actualidad arqueológica con el sugerente título Ciencia y conservación, la voz del bronce. Pues muchas gracias, Berta, por estar aquí esta tarde y te escuchamos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la organización por contar conmigo, tengo el honor de participar en la primera edición de Actualidad Arqueológica. Para mí es todo un honor y espero que sea una de las primeras ediciones de muchas de ellas y así podamos poner a la arqueología en el lugar que debe ocupar. Hemos titulado Ciencia y conservación, la voz del bronce. ¿Y por qué la voz del bronce? Ciencia e investigación, porque lo que vamos a hacer es presentar los estudios que se han realizado en torno a la figura del togado, los estudios de todo tipo, los estudios desde el punto de vista, desde la fotografía, organoléptico y después todos los estudios, la batería de estudios que se han realizado desde el 2022 a partir de diferentes longitudes de onda, rayos X, pero diferentes longitudes de onda y cómo hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado. ¿Y por qué le hemos llamado la voz del bronce? Pues porque si escuchamos todo lo que nos cuentan los estudios, llegamos a concluir todo lo que nos está contando. Vamos a hacer un breve resumen porque Carmen ya nos lo ha hecho. A ver, lo que quiero decir es que mi charla va a ser muy complementaria con la de Carmen. Entonces, bueno, después ya hablaremos. En 1895 se descubre
y se publica el descubrimiento, se publica en el boletín de la Comisión de Monumentos. He puesto en azulito lo que es más histórico-artístico, lo que no es tan relevante para el estado de conservación de la pieza. Bueno, pues en 1906 don José Aramburu reclama la pieza. En el 11 se publica la primera fotografía en el boletín de la Comisión de Monumentos. En el 19, otra vez, Julio Altadil vuelve a hacer una publicación. En el 58, María Ángeles Mezquiriz hace una publicación en la que dice, o sea, recoge la noticia de la aparición de la pieza e indica que se desconoce el paradero de la misma. En 1965, Juan Carlos Elorza también nos habla, hace una descripción en la que nos dice una figura masculina de togado que sujeta los vuelos laterales de su indumento, o sea, nos lo imaginamos así, y en cuanto a su cronología, bueno, él piensa que puede ser de época Flavia. Y tenemos que irnos hasta 1996, 101 años después de su descubrimiento, año en el que en un catálogo de la exposición, me vais a perdonar mi cutre inglés y os lo voy a decir en castellanins, en el catálogo de la exposición sobre bronces antiguos en posesión de colecciones americanas, que se celebran entre el 96 y el 97, nos dice, la estatua en su actual forma consta de 23 secciones fundidas por separado y el pie izquierdo y parte del lazo del paño en la parte delantera, que es toda esta zona, son restauraciones modernas. También nos dice, la estatua aparece restaurada con el añadido de la mano izquierda, os voy a hacer spoiler, y no es verdad, porque la mano izquierda es coetánea al resto de la figura, con la palma hacia abajo y varios fragmentos de la toga. Y yo me preguntaba, o sea, ¿y esta mujer cómo fue capaz de ver que tenía 23 partes? Yo le admiraba como restauradora, yo decía, ostras, o sea, yo no soy capaz de ver que está compuesta de 23 partes. Y claro, es que para el catálogo hicieron una radiografía, que es esta. Esta radiografía se hizo en el 96. Y ella, a partir de esta radiografía, contó 26 partes. Nos sirve como referencia para comparar el estado en el 96, que no es muy diferente al actual, y el estado en la época actual. Tenemos en este lado, donde tengo el cursor, que yo soy ambidiestra y no sé si es derecha o izquierda, en este lado está la actual y en este otro lado es la del 96. Hay muy pocas diferencias. Claro, la diferencia fundamental es que la del 96 tiene muchísima menos definición y está peor ajustada, porque la técnica no estaba tan avanzada. Luego vamos a ir viendo con detalle todos los detalles. Bueno, pues entonces Matús también en el 96 nos dice que en el lado izquierdo, esto que es algo evidente para todos los que hemos visto la figura, faltan aproximadamente 5 secciones de paños, que son toda esta parte, y que deja una gran apertura. Y también nos habla de las correas, que son las costillas que contienen la parte delantera con la parte delantera con la parte trasera. Sujetan toda la escultura. De ellas, 4 son probablemente de finales del siglo XIX y una es del siglo XX.
porque tiene tornillos. O sea, es una barra con tornillería. Y también nos habla de los agujeros circulares que se ven en gran parte del metal. Nos dice que son modernos, y es que son modernos. Están sujetando las diferentes placas. En 2007 aparece Gillies, que le conocemos porque la menciona el estudio que se encarga en 2021 al estudio 2020, GTR Robinet, y entonces hace referencia a los estudios de Matús y de Gillies. Pero no sabemos ni quién encargó el estudio ni qué entidad. Pero nos dice, algunas de las zonas de restauración incluyen un amplio vertical, que es lo mismo que nos ha dicho ya Matús, y que uno de los apéndices que lleva la figura en la mano está adherida. En la siguiente fotografía lo vamos a ver, pero vamos, cualquiera que vea la escultura puede ver cómo está. Quién lo pegó, no lo pegó muy bien, lo puso un poco torcidico. Y después nos dice que en el interior los rellenos están reforzados con tiras de malla de tela pegadas a la superficie interior. Vale, en el interior luego lo vamos a ver, pero hay dos fases de relleno. Uno que está hecho con estuco y tela, y otro que está hecho con resina y malla. Nos dice que los pies y los brazos se han vuelto a pegar. Uno de los pies está repuesto, el otro no está pegado, y el otro brazo está colocado en no sabemos qué época, con un perno y con un tornillo, o sea, en el siglo XX. Nos dice que la mano izquierda, que es esta, está mal fijada y que puede pivotar. O sea, en ese momento incluso se movía. Aquí podemos ver el detalle, lo que os cuento que es que está bastante mal pegado y cómo está colocada la mano, que como ha dicho Carmen, o sea, en la reconstrucción que habéis presentado hoy, en la presentación, yo creo que es mucho más adecuada la colocación en lateral que esta presentación. Pero bueno, y aquí podemos ver el verde de la resina de la segunda etapa, que está resina con malla, y en el interior el blanco. Y esta es la última pretina que se coloca, que está con tornillos. Seguimos. Bueno, sabemos que en 2010 fue subastada en Christie's. En 2011 María Ángeles hace otra publicación sobre los bronces recuperados. Y llegamos al momentazo, 2015. Manuel Olcina Domenech, en un congreso en Alemania, en Aalen, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, en Aalen, da a conocer la fotografía de 1911, publicada en 1911, y en la sala, y dice que está desaparecida, y en la sala está Carol Matús. O sea, casualidad de las casualidades del mundo. Entonces, Carol Matús, cuando termina la conferencia, o sea, imaginaros el momento, se me ponen los pelos de punta. Va y le dice, de esta imagen yo hice en el 96 un informe y está viva. O sea, sigue existiendo esta imagen. En ese mismo año, Manuel Olcina Domenech, no sé si lo he dicho, pero director del Arqueológico de Alicante, lo que hace es notificar a las autoridades del Gobierno de Navarra que existe. Y luego pasa otra casualidad, que en 2018 un artículo de los especialistas Luis Romero y Rubén Montoya sobre el togado llaman la atención del propietario y se pone en contacto con Luis Romero. Y a partir del 15 ya empiezan las
te señalo a ti, empiezan las gestiones con el propietario para su donación o su depósito o su compra o lo que fuera, y bueno, se va desarrollando durante el tiempo. En 2021, el Gobierno de Navarra encarga a la empresa GTR Robinet, en la persona de la conservadora Kate White Tyler, un informe. Claro, ella hace un informe en el que hace una compilación de todo lo que habían investigado, tanto Matus como Gillis. Y además aporta lo que puede ver a través de, como decía mi gran amigo Javier Zubiaur, el fanal. No puede verlo en directo, sino que lo ve a través de la vitrina. Y ella nos dice que confirma lo que había leído en los informes de las dos anteriores investigadoras. En noviembre del 2021 siguen las investigaciones. Bueno, ya veis, están reflejados en el fanal, están reflejados las fluorescentes. Entonces, esto es lo que ella puede ver a través del cristal. Ve las uniones, ve los orificios, pero esto es todo lo que ella puede ver. Y en mayo de 2022, previo 2 semanas a que fuera a llegar a Navarra la pieza, le quitan el fanal y puede verlo en directo. Y entonces hace unos mapas de daños en los que nos señala en azul el interior del brazo, en el que muestra la masilla añadida, en rojo un gran parche que se puede ver, si os dais la vuelta por la escultura, se puede ver esta gran chapa que sujeta gran parte de la reintegración, y también el área de restauración de la parte frontal del brazo izquierdo. También se pueden ver cómo unen con chapas parte de los originales, lo unen con reintegraciones. Y en la parte posterior se puede ver una gran zona de reintegración y repinte. También vemos, esto es en la zona de la toga, en la parte frontal, se puede ver una gran zona que es donde se une la reintegración con el original, y también en la parte de la espalda. En el momento de la llegada, eso era el 7 de mayo, esto era el 17 de mayo, o sea, habían pasado 10 días. En el momento de la llegada, entre Guillermo Andrade, de la empresa SIT, restaurador de la empresa SIT, y yo misma, Berta Balduz, hicimos una comprobación del estado de conservación, de cómo había salido desde Nueva York y cómo llega a Navarra. Entonces, anotamos en una tabla que es una tabla normalizada, anotamos las patologías, y la conclusión fue que lo que vemos en la última frase, que no se aprecia ninguna alteración producida durante el traslado de la obra. O sea, no estamos hablando de su historial, sino desde que salió el 7 de mayo hasta el 17 de mayo. No se aprecia ninguna alteración. Y a partir del 2023, y voy a empezar por el 2023, aunque después os voy a hacer la cabeza loca y me voy a ir al 2022, porque en el 2023 hicimos un estudio radiológico, que es un estudio de principio a fin, y de 2022 a 2024
hemos hecho varios estudios. Entonces, primero os voy a contar el del 23, que es todo continuado, y después contaré de 2022 a 2024. En 2023 contratamos con la empresa SGS un estudio radiológico a cargo de Alberto Sánchez Conseco y Sandra Asín Lozoya. Bueno, esto lo voy a obviar porque si me lo preguntáis, me matáis. Si alguien de la sala necesita conocer estos datos, yo se los paso perfectamente, pero es que yo soy incapaz de decir película radiográfica, porque no sé lo que estoy diciendo. Yo entiendo los resultados, pero no entiendo para nada la tecnología utilizada para llegar a esos resultados. Si alguien lo necesita, sin ningún problema, me lo pedís. Bueno, ellos colocaron, igual que cuando vamos a hacernos una radiografía, que nos ponen así delante de una plancha y nos ponen las planchicas detrás. Sandra disparaba, Alberto recibía con las planchas en la pared. Colocamos en la sala de al lado, en donde Villatuerta, se colocó toda la maquinaria. Fue muy complejo porque tuvimos que hacer mediciones de radioactividad desde la zona donde se estaban haciendo la toma de muestras hasta la primera zona, que era Mari Carmen, la primera zona de trabajo, para evitar que pudiera haber contacto, peligro entre la radiación y los estudios. Comprobamos que no, todo estuvo absolutamente correcto, y en el almacén de arqueología instalamos un taller de revelado a la antigua usanza, o sea, revelado como se hacía con las fotografías, como nos acordamos en los años 90. Llega la placa y se hace todo el proceso de revelado. Y después del revelado se digitaliza, y por eso ahora tenemos las imágenes en digital. Bien, estas son una de las primeras imágenes. Tenemos una imagen frontal y una imagen en lateral. Las radiografías... Perdón, voy a beber un poco de agua. Las radiografías se hacen a doble pared o a pared única. A doble pared es lo que estamos viendo. Estamos viendo el frente y la parte posterior, y el lateral en sus dos partes. Y luego vamos a ver otras que son a pared única, en las que solamente vemos el frontal, el lateral o el posterior, pero solamente vemos una parte. Aquí ya podemos empezar a ver multitud de orificios, de pletinas, faltas, más faltas, pero que las vamos a ver mucho mejor en cada una de las imágenes. Desde la empresa SGS hicieron un montaje interesantísimo, que es sobre cada una de las fotografías colocaron las radiografías en las que puede verse toda esta parte, que es lo que falta, porque es una reintegración, y podemos ver las pletinas y podemos ver los orificios que son los que están uniendo las reintegraciones y las distintas partes de la escultura. Aquí también podemos ver otra falta, y si lo vemos más de cerca, como en esta otra radiografía, vemos los orificios. Estos orificios son del siglo XX, se corresponden uno con otro para sujetar las reintegraciones, las pletinas,
para sujetar las distintas partes. Y luego también vemos, que lo vamos a seguir viendo, oquedades que son resultado de los procesos de corrosión del bronce. En esta se ve mucho mejor, se ven las oquedades, se ven las fracturas, se ven las pletinas con sus orificios. Y en la mayor se ve, es como la anterior. Si vemos la parte posterior, podemos ver un poco de lo mismo. Vemos toda la parte de la toga que está bastante degradada con estas fracturas, con todas estas oquedades que son producto de la corrosión. Estos orificios son de adherir uno con otro y en la parte baja tenemos orificios y tenemos también faltas que a simple vista las vemos rellenas porque están reintegradas. Esta es una parte que es esta parte de aquí, en la que podemos ver las pletinas, cómo sujetan las diferentes partes. Aquí nos explicamos cómo Carol Matusz dijo 23 fragmentos, o sea, que a simple vista es imposible ver. Y aquí nos los explicamos, porque ella con la radiografía consiguió contar al menos 23. Entonces, podemos ver los orificios del siglo XX realizados para unir los fragmentos y las pletinas. Y las coqueras formadas por la corrosión. En una vista lateral a doble pared quiere decir, estamos viendo la parte delantera, la parte trasera, estamos viendo todo lo que conforma la escultura. Vemos las costillas que unen y vemos también las faltas laterales que en realidad no se ven y los orificios, lo vamos a ver en detalle. Podemos ver las reintegraciones y en la parte posterior del brazo vemos que hay una gran falta que ahora mismo está reintegrada y en la parte inferior tenemos también esa gran falta que ahora mismo está reintegrada con los orificios para poder unir los diferentes fragmentos. En el otro lateral es más destacable las fracturas y las coqueras y esta gran fractura, que es la que se une con el brazo izquierdo, que también actualmente están reintegradas y es donde está en el interior la gran chapa que está sujetando todo esto. ¿Qué conclusiones llegan? Bueno, pues que ellos, la conclusión a la que llegan es que al menos hay 5 piezas primigenias soldadas: la cabeza, el brazo derecho, la parte desnuda, que es esto, la mano izquierda, el faldón de la túnica. Carmen, el faldón de la túnica es una parte original soldada y la toga. O sea, que la túnica es totalmente original. También nos habla de zonas de fractura o fisurado, bueno, que luego, como vamos a ver en el examen multiespectral, se corresponden sobre todo con las zonas que han sido reintegradas. No tanto con las originales, sino con el metal de reintegración. También, esto es muy chulo, esto es como los botones. A mí en arqueología los botones me enamoran porque me parecen tan personales y estos son los parches aplicados durante la ejecución para cubrir los defectos de fundición. A ver, cuando se vierte el metal a través del molde, claro, tiene que haber unos orificios, pero después hay que cerrar esos orificios y esos orificios después quedan en la piel
del metal. Y podemos verlos en gran parte de la escultura. Nos está hablando de cómo se ejecutó y cómo después ha sido rematada. También, bueno, nos habla de las barras, que como os digo, esta barra, el resto de las barras, luego lo vamos a ver, el resto de las barras son como de principios del siglo XX, pero esta barra es de finales. Se puede ver muy bien aquí, mirad, esta es la diferencia entre una barra de principios del XX, que tiene las barras y están recubiertas de yeso y tela, y esta es ya de finales, que es una barra de acero con tornillería y resina alrededor. Y terminado el estudio de SGS sobre las radiografías, pasamos a los estudios que hemos venido haciendo desde 2022 con la Universidad del País Vasco, liderados por la profesora, la doctora Maite Maguregui y su equipo. Han sido siempre estudios no invasivos en diferentes longitudes de onda. Comenzamos en diciembre del 2022 y otra vez os voy a evitar leeros lo de fluorescencia, Raman y tal, que quien lo necesite puede contactar conmigo, pero son técnicas de las que yo solamente puedo decir el nombre, no puedo dar más explicación, pero sí que puedo dar explicación a las conclusiones. Ese año, en el 2022, se realizó una valoración organoléptica que es de Visu y una comparación con la fotografía publicada en 1911, y se caracterizó el material como un bronce ternario, que es como era de esperar, pero estaba compuesto fundamentalmente, como es de esperar, cobre, estaño y plomo, pero con una elevada presencia de plomo. Explicación, pues todavía no la tenemos, a que tuviera una elevada presencia de plomo. Puede ser la propia mina, o sea, la propia extracción del metal. O puede ser que el artesano artista que estaba haciendo la pieza le puso más plomo. O sea, la explicación no la tenemos a día de hoy. Ya veremos si llegan algún día. Y luego nos habla de la diferente composición de los pies. Esto ya lo intuíamos con las fotografías de Altadil, porque tenía un pie, sí, y otro pie no lo tenía, y entonces siempre se ha pensado que uno de los pies era repuesto. Y en relación con los brazos, en 2022 no quedó nada claro si los brazos eran contemporáneos. Spoiler, después ya quedó claro que sí, que son contemporáneos. Y luego nos habla de que las reintegraciones de la toga presentan gran cantidad de hierro, titanio y cromo, que es una composición muy diferente a la del original. En el 23 realizamos una segunda campaña. También os voy a obviar todas estas palabras. Quien lo necesite me lo puede pedir. Pero los resultados son que, bueno, las investigaciones se centraron en el estado de conservación del metal, sobre todo en las fases de corrosión y en las posibles pátinas. En cuanto a la corrosión, se identificó un carbonato de cobre conocido como cerusita. Y aquí no me resisto a contarlo como restauradora, que la cerusita, que se llama cerusita, que se parece a la palabra cera, cuando ves bajo binocular cerusita, es que es cera. Tú le estás dando con el bisturí y es
consistencia de cera y apariencia de cera. Entonces, tiene el nombre mejor puesto del mundo, cerusita. En las pátinas marrones tiene cerusita y luego tiene fosgenita, que es que eso ya está empezando un mayor proceso de corrosión. Y en las pátinas verdes de la zona baja de la toga se detecta broncatita, que es un tercer nivel de corrosión. En mayo del 2024 se hizo un trabajo interesantísimo con la Universidad del País Vasco, que hizo un convenio con la empresa Bruker. Es una máquina que es un prototipo de las que existen muy pocas unidades en el mundo y muy pocas. Es la primera vez que se ha hecho con una escultura romana este trabajo. Se transportó desde Milán y bueno, vino acompañado de todo el equipo de la Universidad del País Vasco y con un técnico especialista en poder manejar la máquina. Hace un trabajo dual entre microfluorescencia y reflectancia, pero lo que os digo. Entonces, el objetivo era discernir el bronce original de las reintegraciones. Quedó evidente que la mano derecha y la izquierda son coetáneas. Ambas son originales del momento de ejecución de la pieza. Y después nos habla también de que las fases de corrosión de mayor riesgo se dan en las reintegraciones. Porque ahora vamos a ver que os voy a mostrar unos pósters que nos han permitido proyectar la Universidad del País Vasco. La diferente composición hace que tenga más alto nivel de corrosión. El original tiene una mayor proporción de plomo y el plomo es muy poco oxidable. Entonces, esto hace que proteja de la corrosión al bronce original. Voy a beber agua, joder. Este es el póster que presentaron el grupo de la Universidad del País Vasco en Santiago de Compostela, en TecnoHeritage. Y lo vamos a ir viendo parte por parte. Bueno, primero hacen una cosa muy divertida, pues que dicen 1895 se descubre, pues después se va para no sé dónde, se va para aquí, para allá, fotografías de ellos, ¿no? Un poco la historia de lo que es el togado. Y después nos cuentan en 2023 cuáles son los resultados de los estudios que han hecho. Los estudios que han hecho y los resultados. Entonces, nos cuentan que el cobre original, el bronce original, perdón, tiene cobre, plomo, estaño y después muy pocas de hierro, eso es. Y en las reintegraciones que están marcadas en amarillo, que las podemos ver, pues tiene hierro, cobre, o sea, mayor cantidad de hierro, segunda de cobre, estaño, plomo, titanio, bario. O sea, no tiene la misma composición que tiene el original. Y también podemos ver, esto es muy curioso, este es el pie derecho, tiene mayor cantidad de cobre, después plomo, después hierro. Y el reintegrado, que es este otro, tiene mayor cantidad de hierro, cobre y plomo. Y todo esto hace que se degrade mucho más las partes reintegradas que las partes originales.
Bueno, este es muy complicado de ver porque nos enseña pues, cerusita, fosfenita, broncatita. Bueno, nos enseña en diferentes diagramas cuáles son las cantidades de cada uno de ellos. Y con el hiperespectral lo que podemos ver es la cantidad de atacamita, que es un cloruro de cobre, que esto... A ver, todos sabemos lo que es el cáncer del cobre, del bronce, ¿no? Puede que no sepamos si es atacamita, paratacamita, fosfanita o lo que sea, pero le llamamos el verdín del bronce, ¿no? Bueno, pues el verdín, ¿cómo podemos ver el verdín? En el original y en la reintegración. En el original, vale, pues tiene un poquito, pero en la reintegración tiene muchísimo más. Y luego podemos ver cómo en el original, en esta parte de la toga, hasta aquí llega el original, claro, hasta aquí llega el original, pero la reintegración está contaminando como atacamita al original. Y bueno, pues hasta aquí. ¿Cuál es la solución para todo esto? Mantener en unas condiciones, pero inamovibles, de temperatura y humedad relativa, el espacio en el que se presenta la escultura. Porque toquitearla es volver a toquitear algo que lleva muchos años tocándose. La mejor solución, que se conserve en unas condiciones impolutas. Y hasta aquí. Muchas gracias.